Cocinillas, mirad estas dos tostas de hummus que os traigo. Me quedaron genial. Son la caña para unos aperitivos en casa o donde estéis. Mirad el vídeo hasta el final. ¡Hey, cocinillas! Muchas gracias por estar aquí un día más. Hoy os traigo una recetita que en realidad son dos. Os traigo una receta de hummus, pero que la he dividido en dos. Una de ellas la hago con remolacha y anchoas. Y la otra la hago con mejillones en escabeche y pimientos de piquillo o pimientos del pico. No os lo perdáis porque esta receta está cañón. Bueno, comenzamos echando en nuestro vaso batidor unos garbanzos cocidos. Yo los eché ya de bote. Si los queréis cocer, pues nada, a la olla con agua y chu. Ni más ni menos. Y como veis, le echo la remolacha, le echo unas anchoitas. Las anchoas tampoco hacen falta que sean la caña de España, porque son para picarlas. Hombre, si le ponéis una anchoita como estoy haciendo yo, que es una anchoita que está buena, no tiene mucha espina, pues mejor, para que nos vamos a engañar. A ver, si ponéis una anchoa que tiene mucha espina y está más salada, que si chupas un polo de las salinas de donde haya salina, pues vais a flipar. Pero bueno, ¿habéis visto lo que he echado? El tahini. Sí, el tahini, que hice la receta justamente ayer. Y la verdad, si no lo habéis visto, pasaros por ahí porque veréis qué fácil y qué económico es. A continuación vamos a exprimirle una lima. Yo tenía lima y eso le exprimí como un tercio de lima aproximadamente. ¡Hala! Ya está exprimida. Ok, a continuación, pues nada, le echamos un poquito de perejil. Esto ya va al gusto de cada uno. Las hierbecitas, la sal, etcétera, eso ya va al gusto. A continuación, pues a continuación aquí estoy haciendo una tontería, pero bueno. Como veis, estoy echando un par de cucharaditas de aceite de oliva en un cuenco y luego del cuenco al vaso batidor. Ha sido una tontería, pero bueno, he quedado hasta bien y todo, ¿os habéis dado cuenta? Y hay que echarle también un poquito de agua para ayudarle al principio a picar y a triturar todo. Y poco más. Ya nada, echarlo a nuestro vaso batidor y a darle rock and roll del bueno. Mirad, yo os hago el ruido. Mirad qué colorcito más bonito, qué chulo, ¿eh? Mirad. La verdad que este hummus, de hecho los dos hummus que os traigo hoy, mirad qué bonito. Los dos hummus que os traigo hoy son una pasada. Lo podéis comer tanto en plato con una cuchara y pan aparte, como untados en pan, como os propongo yo en este caso. ¿Cuánto tiempo tiene que estar triturando, Juanjo? Pues yo lo tuve alrededor de 5 minutos, luego ya depende de cada máquina, claro. Hay algunas que, porque las cuchillas estén más afiladas o menos, necesitarán más o menos tiempo. Y ala, ya está hecho nuestro hummus. Qué bonito es, qué rosita de color chicle. Mirad. Si está ya para coger un trozo de pan y decir, venga, cómeme. Bueno, cogí, lo tapé con film transparente y lo metí al frío mientras preparaba el segundo hummus. Que para no tener que enseñaros todo el proceso, pues nada, aquí lo tenéis, todos los ingredientes en el vaso. Los garbanzos, los mejillones, los pimientos de piquillo, el limón, perejil y el tahini. Mirad qué pintón, que bien me quedó. Lo podéis triturar más si queréis, el tahini. A mí me gusta así, como ya de todas maneras se va a triturar con esto. Veréis qué toquecito más rico que le da. Y nada, a seguir dándole rock and roll a nuestra maquinita. Ahí. Os lo pongo un poquito así a cámara rápida, para que no os aburráis mucho. Este también tiene un colorcito de flipar, No me lo podréis negar en ningún momento, mirad. ¡Ay! Está casi para meter el dedo ahí dentro, pero no se hace porque te quedas sin dedo. A ver, lógico.
Se me está haciendo la boca agua. No sé a vosotros, pero a mí... ¡Yala! Al platito también. Mira este colorcito. La verdad que esta tosta de mejillones y pimientos de piquillo tiene un contraste de sabores súper rico. Mira. Y ahora, mientras los dejamos reposar un ratito en el frigorífico, vamos a cortar nuestro pan y nuestras tostas. O tostas, como dicen también en algún otro lado. Yo tengo aquí este pan que por fuera está más duro que una piedra, pero por dentro está súper blandito. Si podéis hacer el pan casero, hacerlo casero. Y si no, en alguna panadería, un pan de estos de pueblo que salen genial. Con esos panes haces unas tostadas. Qué bueno. Por la mañana para desayunar pan tostadito con tomate, aceite de oliva, qué rico. Un poquito de sal. Y ya si le pones jamoncito ibérico, ya es para flipar. Mira cómo voy tostando ahí el panecito, ¿veis? Tampoco hace falta que esté muy tostado. Pero vamos, mientras le tuesta el cebollino, vamos a trocearlo. Así aprovechamos el tiempo. Mientras una cosa se puede ir haciendo sola, pues vamos haciendo otra. Eso se llama, como he dicho antes, por la redundancia, a aprovechar el tiempo. Bueno, cocinillas, vamos a pasar con el montaje de nuestras tostas de hummus. Mirad, qué pintón. Esta la vamos a llamar tosta de piruleta, por ejemplo, por el color, o de chicle. Está el contraste del dulce y el salado de la anchoa. Vais a alucinar si lo hacéis, vais a alucinar. Pues eso, lo untáis en el pan. Untar bastante, que cuando comáis notéis bien el sabor. No me pongáis ahí una cucharadita y lo extendáis al máximo dejando una capita fina, porque si no, eso innato es nada. Bueno, a continuación vamos a poner nuestra anchoa. Ya a modo de decoración. Yo lo hice así. Estará mejor o peor, pero a mí me gustó. Y me gustó comérmelo. Así que os voy a dar envidia que vosotros no lo habéis probado. Y si no lo hacéis, os lo vais a perder. Por cierto, os vais a perder las demás recetas si no os suscribís a mi canal, Así que ya sabéis, suscribiros a mi canal, pinchar en la campanita y luego tenéis que pinchar en todas, para que así YouTube os avise de cuando subo vídeos al canal. Mirad qué bonito. Lo pongo sobre un platito de pizarra, porque la verdad estos platitos quedan chulos. Y así para la presentación y eso de tostas, por ejemplo, en este caso, queda guay. Y lo vamos a terminar con un poquito de cebollino y un chorreón de oro líquido. ¿Y qué es el oro líquido, Juanjo? Pues el oro líquido es nuestro aceite de oliva virgen extra, que aquí en España, por suerte, lo tenemos y podemos abusar de él. Mirad. Además, el aceite de oliva así en crudo es súper sano. Y así quedó estas tostas. Mirad. Quedó chulo, Mirad. A mí me están entrando unas ganas de hacerlo otra vez. Ay, bueno, vamos con la segunda, que mirar qué pintón que tiene. Ay, parece una papilla, de los niños. Pero no. Ay, ¿veis que le estoy echando bastante? Hay que echarle bastante al pan, como he dicho antes, para que se noten bien los sabores. Ay. Y aquí pues vamos a montarlo algo diferente. En el centro, como veis, pues pongo ahí un par de lagrimitas y nada, hacerlas así bonitas. Mirad, los mejillones más bonitos, procurar dejarlos para las decoraciones. Hablo de mejillones, como puede ser anchoas, como puede ser otro tipo de ingredientes que utilicéis. Lo más feo es siempre utilizarlo para la cocina y luego para decorar, dejaros los más bonitos. Ay, qué rico. Estos pimientitos de piquillo son la caña. Mirad,
Si no tenéis pimientos de piquillo, con pimiento rojo normal y los podéis hacer al horno o incluso al vapor o incluso en una sartén. Una sartén con un pelín de aceite y marchando. Hay cocinillas. Que yo creo que... Es que no tengo mejillón. Ah, sí, tengo ahí mejillones. Yo creo que esta noche... me lo voy a volver a hacer. No sé por qué me da. Aquí terminamos igual, echándole nuestro cebollino picado. Oye, estas tostas con un vinito, una cervecita... En mi caso una Coca-Colita cero. Quedan genial, ¿eh? Y nuestro oro líquido, qué rico. Cocinillas, no sé vosotros, pero a mí me han encantado estos dos tipos de hummus. Os voy a ir dejando ya que el vídeo se está terminando. Muchas gracias por estar ahí. Os mando besos, abrazos, te quiero y muchos saludos para todos. ¡Mua! ¡Ey, ey, ey! Cocinillas, bienvenidos a Cocina Fácil una semana más. Bueno, una semana más. Un día más. Ya ha terminado el vídeo, ¿verdad? Por eso estáis por aquí. Pues entonces... ¡Bravo por vosotros! Gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya si os queréis hasta el final ya del todo, que serán 2 minutitos más, 3 minutitos más, ya os doy un beso. Bueno, ¿qué os parece los dos hummus que he hecho? Súper buenos, ¿eh? Y no son muy normales ver este tipo de hummus, ¿verdad? No, os lo digo yo. El hummus de remolacha, el contraste de la remolacha dulce. Pues si es que la gafa... Ay. El contraste de la remolacha dulce con la anchoa hace ahí en boca... Dices, ¿y esto es magia. Esto es magia. Y el de mejillones en escabeche con ¿qué era? Con pimientos de piquillo. Casi miro la chuleta que lo tengo aquí. Ahí tengo la chuleta. Pero no, que eso, el de mejillones en escabeche con los pimientos de piquillo quedaron espectacular, quedaron súper ricos, la verdad. Súper bueno, mira, parece que lo estoy saboreando ahora mismo. Bueno, espero que os haya gustado y habréis visto lo súper sencillo que es, que he echado en el vaso batidor y lo que tengáis para triturar. Y un buen pan tostadito, aunque eso lo podéis comer perfectamente en un platito. Echáis el hummus, un poquito de aceite de oliva, un buen pan y a mojar con pan y a comer y a ponerte hermoso o hermosa. Que lo mejor en esta vida es comer, entre otras cosas, pero comer está muy bien. Bueno, cocinillas, mira, aquí va a salir el tahini. Joder, como me acuerdo, ¿eh? Como lo subí ayer. Pues sí, por ahí va a aparecer el tahini. Así que nada, cuando terminéis de ver el vídeo, pasaros por ahí para ver cómo se hace. Porque además es súper sencillo. Es súper sencillo y os vais a ahorrar una pasta, que el tahini no es barato. No es nada barato. Cocinillas, se nota que soy el cocituber más simpático de todo YouTube, ¿verdad? No me lo podéis negar. Guapo no se ve, porque no soy guapo. Y encima ni los focos me están fastidiando las gafas con los focos. Ay, qué rollo, es un rollo. Pues eso, que lo que veáis en mi canal, aunque hoy no esté mi amigo Paquito dando por saco con el teléfono, mandándome mensajes, lo que veáis en mi canal no lo vais a ver en ningún otro lugar. Porque yo soy el cocituber más simpático de toda España y parte del extranjero. Así que nada, cocinillas, si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscríbete al canal, pincha la campanita, dame un buen like, compártelo con vuestras redes sociales, habla con tus coleguillas. Oye, mira, que he visto a este chaval que cocina genial. Míralo, échale un vistazo y si os gusta, pues díselo a todos. Pues así me vais ayudando un montón a seguir haciendo más vídeos. Bueno, cocinillas, el próximo va a ser...